Hola a todos. Espero que en esta conferencia entiendan qué es el cromosoma en anillo y por qué conlleva un riesgo elevado de neurofibromatosis tipo 2 y por qué es muy importante que todos los papás con niños con un cromosoma 22 en anillo entiendan este riesgo para poder actuar en consecuencia. Entonces, yo voy a presentar, no son muchas diapositivas, voy a tratar de explicar lo mejor posible para que entiendan, porque los conceptos a veces son complicados y al final vamos a tener tiempo para preguntas. Entonces, como me imagino que ustedes saben, la información genética que tenemos en el cuerpo, que son las instrucciones para fabricar las proteínas, están contenidas en cromosomas. Los cromosomas están en el núcleo de cada célula en el cuerpo. Y tenemos 23 pares de cromosomas, 22 cromosomas autosómicos del 1 al 22 y unos cromosomas sexuales. Aquí ven la forma de los cromosomas, son así alargaditos. El tamaño de los cromosomas varía. El cromosoma 1 es mucho más grande y están organizados por tamaño. El cromosoma 22 es el más chiquito. Eh, y en los cromosomas no siempre son así de organizados y bonitos, a veces hay anomalías cromosómicas. Y estas anomalías cromosómicas pueden ser de lesiones, o sea, pérdida de material genético, o duplicaciones, o pueden ser translocaciones, o pueden ser formas anormales de los cromosomas. Una forma anormal de un cromosoma es un cromosoma en anillo, y es de esto de lo que vamos a hablar hoy. Entonces aquí vemos un cromosoma en anillo, es esto, un cromosoma que en vez de estar así alargadito, tiene la forma de un anillo. ¿Y por qué se forma? Porque tenemos aquí un cromosoma y por un defecto genético se le pierden las dos punticas. Entonces hay un punto de ruptura aquí en este brazo y hay otro punto de ruptura aquí en este brazo y el cromosoma queda entonces sin las puntas. La parte que está perdida, el tamaño de la parte perdida puede cambiar, puede variar según los pacientes, pero siempre va a ser la punta del brazo P y la punta del brazo Q que van a estar perdidos. Y como el cromosoma no se puede quedar sin esas puntas, él se hace en forma de anillo para protegerse. Entonces, hay este material perdido en esta parte del cromosoma, este material perdido en esta parte y tenemos un cromosoma en anillo. Entonces, todos los cromosomas en anillo tienen deleción de las dos puntas. El tamaño de la deleción puede variar. Cuando el cromosoma en anillo ocurre en el cromosoma 22, porque puede ocurrir en el 1, en el 2, en el 3, en cualquiera, cuando ocurre en el cromosoma 22, la deleción terminal, esta aquí, de 22q133, si incluye el gen CHANK3, va a causar un síndrome de Phelan-McDermid. Entonces, vamos a ver que no todos los cromosomas en anillo están asociados con el síndrome de Phelan-McDermid, pero la gran mayoría sí, porque incluyen una deleción del gen CHANK3. Entonces, todos los niños que tienen un anillo 22 tienen un diagnóstico de Phelan-McDermid debido a la pérdida de CHANK3 y tienen todos los problemas asociados con la pérdida de CHANK3 y con otros genes en la región que está perdida. Pero específicamente por tener un anillo, estos niños y solo estos niños, entre el grupo grande de los que tienen Phelan-McDermid, solo los que tienen cromosoma en anillo, van a tener los problemas de los que vamos a hablar hoy. Van a tener, no digamos, pueden tener los problemas de los que vamos a hablar hoy. Si el paciente tiene una lesión simple, si tiene una mutación de CHANK3, si tiene una translocación, no tiene absolutamente ningún riesgo de tener neurofibromatosis tipo 2. Es solo los que tienen un cromosoma en anillo. Entonces aquí vemos un cariotipo, es cuando uno mira en el microscopio las células de la sangre y mira en el núcleo y ve los cromosomas así. Aquí están los cromosomas desorganizados, pero ustedes ven unos más grandes, este por ejemplo grande seguro que es el 1, y ven que aquí hay uno con forma normal, con forma en anillo. Uno cuando ve esto en el microscopio, él mismo sabe que este paciente tiene una anomalía cromosómica que es un cromosoma en anillo. Y aquí vemos
Esto es un cariotipo de un paciente que tiene específicamente un cromosoma en anillo en el cromosoma 22. Vemos aquí el cromosoma 22 es chiquito pero alargadito y aquí está en forma de anillo. Entonces, así se diagnostica un cromosoma en anillo. Hay que hacer un cariotipo para mirar en el microscopio la forma de los cromosomas. Si uno hace un microarray, no puede darse cuenta si el paciente tiene o no tiene un anillo. Si hace otros exámenes, secuenciación, MLPA, otros, no ve si el paciente tiene un cromosoma en anillo. Como hoy en día la gran mayoría de las deleciones del cromosoma 22 se diagnostican con un microarray, van a ver que hay una parte del material genético perdido y van a poder hacer el diagnóstico de Phelan-McDermid. Pero el microarray no muestra si el paciente tiene o no tiene un cromosoma en anillo. Por eso es absolutamente indispensable que todos los pacientes que fueron diagnosticados con microarray les hagan un cariotipo para ver si además de la lesión tienen un cromosoma en anillo. Bueno. El cromosoma en anillo 22, y es por esto por lo que nos interesa, no porque tenga una forma particular, porque la forma en sí no sería problema, nos interesa es porque se asocia a un mayor riesgo de desarrollar tumores en el sistema nervioso, debido a la pérdida de dos genes supresores de tumores en el cromosoma 22. Entonces, los genes son... Bueno, los genes son, el primer gen que más nos interesa es el gen NF2, que está en la región 22q12.2. Como ustedes ven, está muy lejos de la región que está perdida en el síndrome de Phelan-McDermid. Entonces, aquí este es el cromosoma 22. Aquí al frente vemos dónde está el gen CHAN3, él está aquí en la puntica del cromosoma. ¿Okay? Y aquí en este rectángulo rojo vemos la deleción que puede ser observada en Phelan-McDermid. Las deleciones son de tamaño variable, pero aquí está representada las deleciones más grandes que han sido descritas en PMS. Y como ustedes ven, las deleciones de PMS están muy, muy lejos del gen NF2. Entonces, el mecanismo de la neurofibromatosis en Phelan-McDermid y en los niños con anillo 22 no es que la lesión que afectó CHAN3 también afecta NF2. Ese no es el mecanismo, porque NF2 está muy, muy lejos de la lesión. El mecanismo, lo vamos a ver, es muy distinto. Y además de NF2, hay otro gen que se llama SMARCB1, que produce otra enfermedad que son también tumores del cerebro. Esta se llama tumor teratoide rhabdoide atípico. Vamos a ver esto después con más detalle. Pero primero nos vamos a concentrar en los tumores más comunes, que son los que causan neurofibromatosis tipo 2, debido a la pérdida de este gen NF2. Entonces, la enfermedad se llamaba neurofibromatosis tipo 2 porque hay dos tipos de neuromatosis. Vamos a ver, la tipo 1 causada por mutaciones en el gen NF1 y la tipo 2 causada por mutaciones en el gen NF2. La que nos interesa a nosotros es la 2. La 1 es muy distinta, no se confundan si ustedes miran en internet y ven cosas distintas. La 1, los síntomas son muy distintos. Nos tenemos que concentrar en la 2, que es la causada por NF2. La enfermedad se llamaba neurofibromatosis tipo 2 hasta hace unos pocos años que le cambiaron el nombre y ahora ya no se llama neurofibromatosis tipo 2, sino que se llama schwannomatosis relacionada con el NF2. Schwannomatosis quiere decir que son tumores de las células de Schwann. Y las células de Schwann son las células que envuelven los nervios y producen la mielina. Entonces, todos los nervios en el cuerpo, en el cerebro, en los brazos, en las piernas, en todas partes, están envueltos por unas células que se llaman células de Schwann. El tumor NF2 empieza exactamente en esas células y crece y crece. Entonces, por eso afecta a los tumores en el cerebro o en el sistema periférico. Y se dieron cuenta
que los tumores en esta enfermedad que le decíamos neurofibromatosis tipo 2 no son neurofibromas, sino que son schwannomas. Entonces le cambiaron el nombre. Por simplicidad, vamos a seguir diciendo neurofibromatosis tipo 2, pero ustedes ya saben que médicamente el nombre es schwannomatosis relacionada con el NF2. Como suena muy largo y complicado, vamos a seguir diciendo neurofibromatosis tipo 2. Entonces, aquí les voy a hablar no de lo que les pasa a los pacientes con anillo, sino a lo que les pasa a los pacientes que tienen una neurofibromatosis tipo 2. Estos pacientes nacen con una mutación en el gen NF2. O sea que esto es distinto de lo que les pasa a los pacientes con fenómeno. Ellos nacen con una mutación, que puede ser o una mutación o una lesión. El caso es que perdieron una copia del gen NF2. La función de este gen es suprimir los tumores, o sea, frenar el crecimiento de los tumores. Entonces, al perder el gen, este freno que existe normalmente en los tumores se pierde y las células pueden empezar a reproducirse de manera normal y crear tumores. Entonces, lo que es característico en la neurofibromatosis tipo 2 es que los tumores son benignos. Entonces, no estamos hablando de tumores cancerígenos. No se trata de cáncer, ¿ok? Los tumores pueden ser benignos o malignos. Un tumor maligno es sinónimo a cáncer, ¿ok? Entonces, la neurofibromatosis tipo 2, vamos a hablar de tumores, pero los tumores no son malignos, no son cáncer, ¿ok? Son usualmente de crecimiento lento, que es una característica de los tumores que no son cancerígenos, aunque hay unos que pueden crecer más rápido, pero usualmente el crecimiento es lento. Y la edad media de aparición de estos tumores es en general entre 18 y 24 años. O sea que los niños nacen con la mutación, porque esta mutación ocurre in útero, y nacen y no se les ve ningún síntoma, ningún problema, y con los años empiezan a desarrollar problemas. El problema más común de la neurofibromatosis tipo 2 son los schwannomas vestibulares bilaterales. Schwannoma, ya les expliqué, es este tumor de la cubierta de los nervios. Y vestibular quiere decir que afecta el nervio vestibular, que es el nervio al lado del nervio auditivo, que se encarga de las funciones de coordinación, de equilibrio. Entonces, es muy típico de neurofibromatosis tipo 2. Ahorita les muestro imágenes que empiecen a crecer de manera descontrolada esas células de Schwann alrededor de estos nervios vestibulares y forman estos tumores que van a llevar a manifestaciones como sordera, pérdida de equilibrio, tinnitus. Tinnitus son acúfenos, eso cuando las personas sienten ruidos que no existen porque hay un disfuncionamiento del nervio. Cuando uno ve un paciente con schwannomas bilaterales, no tiene ni siquiera que hacerle un diagnóstico genético porque ya sabe que tiene neurofibromatosis tipo 2. A veces no son bilaterales, sino unilaterales, y a veces pueden ocurrir no solo en ese nervio, que es muy común, sino que también pueden ocurrir en otros pares, en otros nervios craneales, en la columna vertebral, en la médula vertebral, o sea, espinales. Pueden ocurrir en nervios periféricos, en un nervio periférico del brazo, de la cara, de una pierna. Otro tipo de tumores se llaman meningiomas. Las meninges son las membranas que cubren el cerebro. O sea que está el cerebro y después unas membranas. Y un meningioma es un tumor de esas membranas. O sea que siempre van a estar en la superficie del cerebro y pueden ocurrir o en el cerebro o en la médula espinal. Ahorita les muestro imágenes. Hay otros tumores del sistema nervioso central que son menos comunes, que se llaman ependimomas porque es proliferación de otro tipo de célula. Otra manifestación muy común son las cataratas. Entonces, ustedes saben, las cataratas uno tiene el cristalino dentro del ojo, que es el que actúa como un lente para permitirnos ver bien, y cuando ese lente se opacifica, se llama catarata. Estas cataratas de neurofibromatosis son bastante frecuentes y empiezan, normalmente las cataratas les dan a personas de bastante edad, ¿cierto? Ustedes han oído papás, abuelos que los han operado de cataratas. Estas relacionadas con la enfermedad empiezan mucho más jóvenes, en personas mucho más jóvenes, y
no les da a todos, pero les da a muchos y en general es un inicio, digamos, juvenil o en adultos jóvenes. Cuando empiezan, no hay que operarlas porque el lente está un poquito opaco, pero las personas logran ver y si de pronto empieza a poner mucho problema, se pueden operar. Los primeros síntomas de neurofibromatosis, como ya les dije, los niños nacen y no se les ve nada particular hasta que empiezan a desarrollar o las cataratas o los tumores en distintos sitios. Entonces, las primeras manifestaciones pueden ser dificultades visuales por las cataratas y dificultades auditivas por los schwannomas vestibulares y también pérdida de equilibrio, como así uno se siente como mareado, con sensación de mareo, pero es por el nervio vestibular. Y también puede tener debilidad muscular. Si, por ejemplo, tiene un tumor en un nervio de la pierna, entonces va a tener una neuropatía y entonces el pie va a estar caído, pues no puede controlar bien el pie y es por un tumor que tiene en ese nervio. O, por ejemplo, no puede controlar bien la mano por un tumor que tiene aquí. Entonces, las manifestaciones son muy variadas. Acuérdense que aquí les estoy hablando de las personas que nacen con una mutación de NF2. A los pacientes con anillo les pasan cosas parecidas, pero a un grado muy distinto, que vamos a ver ahora. Entonces, este dibujo muy lindo que me encontré en el sitio web de la Asociación Española de Neurofibromatosis, que les recomiendo que ustedes vayan allá para que consulten y lean textos en español, está muy informativo y muy bien escrito. Aquí nos dicen las manifestaciones que ya les comenté, pero nos dicen cuál es la frecuencia en pacientes con neurofibromatosis tipo 2. No estamos hablando de Phelan-McDermid. Entonces, vemos aquí que las cataratas oculares son el 60%, o sea, muy común. La mononeuropatía, este que les dije, un tumor que afecta una parte del cuerpo, la mano, la cara. Por ejemplo, aquí están mostrando una niña con una parálisis facial porque tiene un tumor en el nervio facial, o por ejemplo, un niño que cojea porque tiene una neuropatía en el piecito, tumores medulares en la médula vertebral, schwannomas subcutáneos, que son tumores en los nervios, pero que se ven como bulticos en la piel. Ahorita vemos fotos. Los meningiomas, que ya les expliqué que eran proliferaciones, tumores de las membranas que rodean el cerebro. Los schwannomas vestibulares, que aquí dice 90%, pero en otros sitios yo leí que a los 30 años casi el 100% de los pacientes con neurofibromatosis tipo 2 tienen estos schwannomas. Ependimomas, que es otro tipo de tumor porque proliferan las células ependimales y no schwannomas. Y, y estas manchas café con leche, que son manchitas que no tienen ninguna importancia, que pueden aparecer en algunas partes del cuerpo, que no tienen importancia, pero están asociadas con la enfermedad. La gente normal puede tener manchas con café con leche, entonces no vayan a creer que cualquier mancha con café con leche quiere decir que uno tiene neurofibromatosis. Tiene que ser de cierto tamaño y cierto número para que uno empiece a pensar que están asociadas con la enfermedad. Bueno, este dibujo muestra los tipos de tumores. Les mencioné los del cerebro, los meningiomas, el ependimoma. Por ejemplo, aquí muestran unos en la médula espinal, en distintos sitios. Obviamente, según las manifestaciones van a variar según dónde está el tumor, según el tamaño del tumor y según dónde está el tumor. Entonces, las lesiones más bajas en la médula espinal van a tener manifestaciones distintas que estas que están acá. Por ejemplo, puede ser un tumor en el nervio ciático, en el peroneal, en el nervio mediano. Entonces, este va a tener manifestaciones en la mano, este va a tener manifestaciones en la pierna, etc. Y aquí muestran exactamente de qué se trata estos schwannomas vestibulares. Si ustedes ven aquí, es como mirando de frente una persona. Vean que aquí están las orejas, ¿cierto? Como si hubiéramos hecho un corte en la mitad del cerebro. Aquí están las orejas y está aquí los canales auditivos. Aquí está la cóclea con los canales semicirculares. Y de aquí salió un nervio
que después va al cerebro y es el que nos permite oír. Es en este nervio que lleva dos informaciones, lleva la audición y lleva la información vestibular, crecen estos tumores, estos schwannomas, y entonces afecta la función del nervio. Al principio, cuando empiezan, son chiquitos, entonces pueden no ser sintomáticos. Uno los puede de pronto descubrir con una resonancia y el paciente todavía no tiene ningún efecto. Pero cuando crecen, como les digo, crecen lentamente, pueden empezar a afectar la audición. Entonces la persona puede empezar a decir, estoy oyendo mal, y entonces se pueden hacer cosas como, por ejemplo, ponerles audífonos, bueno, y se sigue vigilando, y si llega un momento que está creciendo mucho y que está afectando la audición, entonces se pueden hacer otros tratamientos que vamos a ver después. Y aquí también muestran las cataratas, que ya vimos que son muy frecuentes. No solamente cataratas, hay otros problemas visuales que pueden ser debidos a tumores en otras partes del ojo. ¿Ok? Bueno, entonces aquí vemos algunos ejemplos de resonancia que nos muestran tumores del sistema nervioso central relacionadas con neurofibromatosis tipo 2. Entonces, aquí tenemos una cabeza, como si le hubiéramos tomado una foto aquí desde arriba, si hubiéramos cortado aquí así y estuviéramos viendo, estos son los ojos del paciente, todo este es el cerebro, y vemos aquí, estos serían las orejas, aquí una oreja, aquí otra oreja, y vemos aquí estas masas, esta masa blanca aquí mucho más grande esta y esta también aquí. Estos son unos schwannomas vestibulares, que también les dicen o les decían más antes neuromas acústicos, pero el término específico es schwannomas vestibulares. Ay, bueno, vean aquí en este cerebro, esto es una cabeza vista de lado, se ve un paciente que tiene varios meningiomas. Si ven aquí, este es uno, debería ser normalmente todo así grisecito, ¿ok? Y se ven estas cosas aquí más grises claras, son todos meningiomas, uno, dos, tres, cuatro, cinco, muchos meningiomas múltiples. Usualmente son múltiples. Los meningiomas son tumores benignos, entonces uno tiene un meningioma en la cabeza y puede no tener absolutamente ningún síntoma. A veces pueden causar síntomas, depende de la región del cerebro donde estén y depende del tamaño del meningioma. Entonces uno puede encontrar meningiomas, por ejemplo, uno puede ver este paciente y si el paciente está bien y no tiene ningún síntoma, uno no hace nada, simplemente lo observa y espera a ver si pasa algún problema y los meningiomas empiezan a causar problemas. En otras partes, según el tamaño del meningioma y la localización, por ejemplo, puede causar epilepsia. Entonces, eso es un niño que estaba bien y que no tenía convulsiones y de un momento a otro empieza a convulsionar y de manera repetida. Y una de las causas, si el niño tiene un cromosoma en anillo, puede ser porque tiene un meningioma. Entonces, hay que hacer una resonancia del cerebro para ver. O, por ejemplo, un niño que caminaba normalmente y de un momento a otro empieza a cojear y tiene la pierna débil y no puede caminar, hay que hacerle una resonancia para ver si tiene un tumor en la pierna. No, en la pierna o en la columna puede ser. Bueno, aquí vemos otro ejemplo de meningiomas craneales en el cerebro. Vemos este paciente que tiene aquí tres tumores. Y aquí vemos ejemplos de meningiomas espinales. Esta es la columna vertebral y vemos aquí estos tumores debidos a la enfermedad. Otro ejemplo, aquí vemos otra resonancia con schwannomas bilaterales. Este está más chiquito, este está mucho más grande. Y vean otro cerebro aquí con múltiples meningiomas. ¿Okay? Bueno, los schwannomas, que ya dijimos que son estos tumores de las células nerviosas, se ven como tumores de la piel, pero no son de la piel, sino que son de los nervios, pero uno los ve como protuberancias en la piel. Miren aquí miren este aquí muy grande, vean este aquí en este pulpejo o este acá. Y esto puede ocurrir en cualquier parte del cuerpo, entonces ya saben que son de los nervios, o sea que son tumores subcutáneos debajo de la piel que hacen estos bultos. Esto no tiene ningún problema en el sentido que no es que, ay, rápido, hay que quitarlo y hay que, como si fuera un cáncer, absolutamente no. Si no está causando ningún problema, se puede dejar.
A veces hay que operarlos porque causan problemas estéticos y no de otros, pero hay otros que sí están causando problemas, dolores o algo, según el sitio donde están, sí se pueden operar. El problema es que no es fácil operarlos porque a veces los operan y vuelven y crecen exactamente en el mismo sitio. Bueno, y también hay algunos hallazgos cutáneos en la neurofibromatosis. Uno se llama una placa cutánea, que ustedes ven acá, y esto es un schwannoma, es una forma de schwannoma, pero más superficial, que puede ocurrir en cualquier parte del cuerpo. Y estas son las manchas que se dice café au lait, porque se usa decir el nombre en francés, o manchas café con leche. Manchas café con leche que pueden ocurrir en distintas partes del cuerpo y en general son múltiples, pero no son muy prominentes. Porque vamos a ver ahora que en la neurofibromatosis tipo 1, que es otra enfermedad distinta, son mucho más frecuentes. Ok, vean acá esto, que para que no se confundan, hay otro tipo de neurofibromatosis que es la tipo 1, que no está relacionada con PMS y no está relacionada con el cromosoma 22 en anillo, porque el gen NF1 está en otro cromosoma. ¿Ok? Y la diferencia porque aunque tienen un nombre que es similar, las manifestaciones son distintas en el sentido que las personas que tienen neurofibromatosis tipo 1, ellos sí que tienen neurofibromas. Y estos neurofibromas son como bultos, tumores en el cuerpo y a veces muchos en muchas partes del cuerpo, aún en la cara, y a veces puede disfigurar los pacientes y ellos tienen estas manchas café olé, café con leche, pero muchas en todo el cuerpo y es una de las cosas características. Y otra de las diferencias es que no todos, pero muchos pacientes con neurofibromatosis tipo 1, sobre todo los que tienen la enfermedad debido a una lesión del gen NF1 de otros genes, tienen una deficiencia intelectual asociada. Y por ejemplo, los que tienen NF2, ellos no tienen deficiencia intelectual. O sea que son dos enfermedades distintas y les hago énfasis para que cuando vayan a leer en internet sobre neurofibromatosis, pongan atención a que estén leyendo sobre la tipo 2, que es la que es relevante para ustedes. Bueno, entonces ya volvemos a la tipo 2 y es importante entender que hay dos tipos de neurofibromatosis tipo 2. Una de las que les he estado hablando se llama la neurofibromatosis tipo 2 constitucional o total, porque la mutación está presente en el óvulo o en el espermatozoide que se van a unir y todas las células de el embrión, después el feto, van a tener la mutación del gen NF2. Entonces vamos a tener una persona que va a tener en todas las células una mutación del F2. Esta es la mayoría de los casos con neurofibromatosis tipo 2. ¿Okay? Pero sin embargo hay otra forma que se llama mosaica, que es una forma parcial y que suele ser menos severa. En esta forma, el espermatozoide y el óvulo cuando empiezan son normales, ¿ok? El cigote cuando se unen los dos, normales. Pero después cuando empieza la división celular, en las etapas precoces de división celular, ocurre por azar una mutación en una de las células. Entonces, esta persona va a tener una mutación solo en unas células, que son las células hijas de la célula que tuvo la mutación, porque las células se dividen, una célula se divide en dos, esa se divide en cuatro, 16 y así se van dividiendo. Entonces, si una célula es normal, todas las células hijas van a ser normales y solo las células hijas de la célula que tiene la mutación inicial van a tener la mutación, ¿ok? Entonces, mientras más precozmente ocurre, va a haber más células con mutación. Si ocurre un poquito más tarde, la mutación va a ser más rara. Pero el caso es que vamos a tener bebés que van a tener, la mayoría de las células del cuerpo van a ser normales, pero en algunos sitios van a tener la mutación NF2. Exactamente este mismo fenómeno ocurre en todas las enfermedades genéticas. Si ustedes me han oído hablar de Phelan-McDermid, hemos hablado de casos de niños con Phelan-McDermid que en vez de tener la mutación en el 100% de la célula, tienen solo en 40%, en 30%, 80%. ¿Ok? Entonces, esto mismo ocurre en NF2.
Aquí estamos hablando de personas que tienen la mutación NF2 desde que nacen, ¿ok? Pero es importante saber que existe este modelo porque los niños con anillo del cromosoma 22 se parecen, no son exactos, pero se parecen a esto NF2 mosaico, porque ellos también van a tener la mutación solo en unas partes del cuerpo. Ustedes entienden que entre dos tipos, uno que tiene la mutación en todas las células del cuerpo y otro que las tiene en solo unas células, le va mejor al que la tiene en solo una célula, ¿cierto? Es mejor ser mosaico que tener la mutación constitucional. Bueno, entonces, ¿cuál es el mecanismo de aparición de neurofibromatosis tipo 2? Es un modelo que se llama el modelo de los dos golpes, el two-hit model en inglés, que a veces en español también dicen two-hit, pero yo busqué y la gente dice dos golpes. Esto es un modelo general de tumorigénesis, quiere decir, es una explicación para por qué aparecen los tumores, benignos o malignos, no solamente los relacionados con neurofibromatosis, también otros tipos de cáncer. ¿Por qué aparecen? Porque para que se forme el tumor, para que se forme un schwannoma, se necesita haber perdido las dos copias de NF2. Acuérdense que todos tenemos dos copias de todos los genes. Entonces, así como tenemos una copia de NF2 que recibimos del papá y otra NF2 que recibimos de la mamá. Entonces, los pacientes nacen con una de las copias mutada y todavía no les ha pasado nada, no tienen tumores. Por eso ellos al principio están sanos. Pero, entonces, ellos tienen una mutación constitucional en una copia, pero necesitan un segundo golpe para que les aparezca la enfermedad. Entonces ellos nacen así, ellos nacen con una mutación en NF2 y después con los años, por el azar, durante la división celular, aparece otra mutación. Vean, aquí apareció la otra mutación de NF2 en esta célula específica, no en todo el cuerpo, en esta célula específica. Entonces, esta célula quedó sin el freno de tumor que daba NF2 y va a empezar a crecer y va a formar un schwannoma. Entonces, por esto los tumores no aparecen en todo el cuerpo, sino que aparecen en lugares específicos donde se perdió la segunda copia, como les mostré acá. ¿Ok? Entonces, esto es lo que se llama el modelo de dos golpes. En este caso, el primer golpe ocurrió durante la concepción en el óvulo o en el espermatozoide, o un poquito más tarde en los que son mosaicos, pero después va a estar en el cuerpo, pero en una sola de las copias. Y después, durante la vida, a los 18 años, a los 24, en un momento, va a ocurrir una mutación en una célula o en otra y va a desarrollarse un tumor. ¿Ok? Entonces, como ya habíamos visto, los cromosomas en anillo, y aquí estamos hablando del cromosoma 22 en anillo, tiene una deleción distal de los fragmentos en 22q. Q es el brazo largo, está perdido, y también el brazo corto, P. ¿Ok? Esta deleción terminal en 22q, cuando se asocia a la pérdida de Chang3, es una causa de Phelan-McDermid, del síndrome de Phelan-McDermid. Afortunadamente, la pérdida de aquí de esta parte del cromosoma no tiene ninguna consecuencia clínica porque aquí no hay ningún gen. En la parte, en el brazo P del cromosoma 22 no hay ningún gen. Entonces, que se pierda esta parte, afortunadamente no tiene ninguna incidencia clínica. Okay. Entonces, ¿cuál va a ser las manifestaciones del cromosoma en anillo? Como con Phelan-McDermid, van a ser muy variables porque van a depender del tamaño de la lesión. Hay cromosomas en anillo que están asociados con una lesión muy, muy grande acá, entonces los niños van a estar más severamente afectados. Hay otros que tienen de lesiones más chiquitas, entonces los niños de pronto son un poquito menos severamente afectados, pero todos en general, como tienen la pérdida de Chang3, tienen Phelan-McDermid. ¿Ok? El cromosoma en anillo ocurre de nuevo en la gran mayoría de los casos
Y como ya habíamos comentado, el gen NF2, que está localizado en 22q12, no está incluido en la lesión distal. Es otro mecanismo. ¿Ok? Entonces aquí les muestro este dibujo que de pronto algunos de ustedes han visto, donde vemos el cromosoma 22. Este es el brazo P. P que quiere decir petit, porque es el brazo pequeño. Aquí no hay ningún gen, este no nos interesa. Y este es el brazo largo, el brazo Q del cromosoma 22. Y aquí en este rectángulo rojo está la región máxima de deleción que ha sido observada en pacientes con PMS, que es más o menos 9 millones de bases o 9 megabases. Y aquí vemos todos los genes que pueden estar incluidos en esta región. Y aquí al final vemos el gen CHANK3 en rojo, que es la causa del síndrome de Phelan-McDermid. Entonces, el tamaño de las lesiones en Phelan-McDermid es muy variable y asimismo el tamaño de las lesiones asociadas con los cromosomas 22 es muy variable. Las lesiones pueden ser chiquitas y afectar solo CHANK3 y algunos genes alrededor, o puede ser un poquito más grande y afectar más genes, o aún más grande y afectar más genes, o ser muy, muy grande. Entonces, las manifestaciones clínicas van a variar según este tamaño, pero todos van a tener Phelan-McDermid en la mayoría de los casos. Sin embargo, hay casos muy raros de personas que tienen un anillo 22 en las cuales la lesión es tan distal que no incluye el gen CHANK3. ¿Ok? Entonces, si el gen CHANK3 no está incluido, todos tienen que, para tener un anillo 22, acuérdense que es necesario tener una lesión. Pero si uno pierde solo la puntica del cromosoma 22, que no incluye ningún gen, esa persona va a tener un cromosoma en anillo, pero no va a tener Phelan-McDermid. ¿Ok? Sin embargo, ellos van a tener un riesgo de neurofibromatosis tipo 2 igualito a los de Phelan-McDermid. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿por qué los tumores relacionados con NF2 están asociados con el anillo 22? Entonces, como dijimos, pero volvemos aquí a explicar, la predisposición a padecer schwannomas o meningiomas en los portadores de anillo 22 es causada por dos eventos mutacionales, digamos, dos mutaciones. Este es el modelo de los dos golpes o two hit, que afectan las dos copias del gen. ¿Ok? Entonces, a diferencia de los pacientes con NF2, que cuando nacen ya tienen un hit en todas las células porque ellos perdieron una copia de NF2, los niños con anillo 22 nacen con sus dos copias de NF2 perfectamente normales. En el transcurso de la vida puede pasar que cuando las células se dividen, les da dificultad transmitir el cromosoma 22 en forma de anillo, porque esto es una forma que es anormal. Entonces, cuando la célula se divide y tiene que transmitir los cromosomas a las células hijas, a veces le da dificultad transmitir el cromosoma en anillo y no lo transmite y va a tener una célula hija que perdió un cromosoma 22. ¿Ok? Entonces, pasamos de todas las células que tenían dos cromosomas 22 a una célula que va a tener un cromosoma 22 perdido, el anillo se perdió. Esto se llama una célula monosómica para el cromosoma 22, porque las células tienen que tener siempre dos cromosomas 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4. ¿Okay? Tienen que tener dos copias del 22, pero en esta se le perdió el cromosoma en anillo y quedó con un solo cromosoma. Entonces, fíjense que aquí no fue que perdió el cromosoma NF2, perdió todos los genes de una copia del cromosoma 22. Y por ahora no ha pasado nada malo, porque con una copia que queda, uno se defiende bien. Pero con el paso de los años ocurre el segundo golpe o el segundo impacto. ¿Por qué ocurre? No se sabe, no podemos hacer nada para controlarlo, pero ocurre cuando las células se dividen, hay un error al copiar el ADN, lo que sea, y ocurre el segundo impacto y ocurre una mutación en el gen NF2. Entonces ahí tenemos el segundo hit. Entonces, pero solo ese segundo hit nos importa solo si ocurre en las células que habían perdido un anillo. ¿Ok?
porque así van a tener la pérdida del anillo, es el primer hit, y la otra va a ser la mutación en el gen NF2. Y así esta célula quedó con cero copias funcionantes del gen NF2, se le quitó el freno para los tumores y va a empezar a proliferar de manera descontrolada y va a producir un schwannoma o un meningioma. Ese es el mecanismo. Espero que hayan entendido, si no, después me hacen preguntas. ¿Ok? Ok. La pérdida del cromosoma en anillo completo, como consecuencia de inestabilidad durante la división celular, se produce en un porcentaje variable de células. O sea que esto que les acabo de decir, que se pierde el cromosoma 22 al transmitirlo, es una cosa que puede pasar, no tiene que pasar, sino que puede que pasar. No se sabe en cuáles células ni en qué número de células puede ocurrir de forma variable en muchos sitios, en pocos sitios, a diferentes edades. Es muy variable. Entonces, la frecuencia de estas células monosómicas a las que le falta un cromosoma 22 varía según el tipo de célula, de persona y aumenta con la edad. Obviamente, esto es un riesgo que aumenta con la edad y por eso estos tumores aparecen más con la edad. Cuando los niños están chiquitos no tienen nada y después van apareciendo. En el anillo 22, el número de tumores tendría a ser más parecido a la neurofibromatosis tipo 2 mosaica, como les expliqué. Como estos niños con anillo 22 van a tener células monosómicas, o sea que perdieron un cromosoma, un anillo, van a tenerlas en distintas partes del cuerpo, pero poquitas células van a tener esto. Se parece más a la forma mosaica de neurofibromatosis tipo 2. Y por este mosaicismo va a haber variabilidad en la presentación, en el número de tumores y en la de aparición. ¿Cuál es la prevalencia de anillo 22 en Phelan-McDermid? Desafortunadamente no sabemos, porque para poder contestar esta pregunta tendríamos que coger una cohorte de pacientes y hacer, por ejemplo, con trastornos del neurodesarrollo y hacerles a todos array y cariotipo. Solo así sistemáticamente array y cariotipo a todos. Solo así podríamos decir, hay tantos pacientes con de lesión 22q13 y de esos tal porcentaje tiene un cromosoma 22. Como no se ha hecho ese estudio, no podemos decir con exactitud. Yo les puedo decir que cuando miramos, por ejemplo, en el registro internacional de Phelan-McDermid en Estados Unidos, en el cual participan familias de muchos otros países, incluidas España, hay entre los pacientes a los que les han hecho un cariotipo, hay 14% que tienen un cromosoma en anillo, que es bastante, ¿ok? Pero no sabemos si eso es representativo de toda la población o estamos viendo un exceso, porque puede ser que las familias que tienen anillo nos mandan el resultado del cariotipo porque les interesa, porque saben que mostró una anomalía y no más. En cambio, otras familias a las que les hicieron el cariotipo y dio normal, no nos lo mandan. Entonces, es difícil saber si ese 14% representa la realidad de la población o de pronto es un exceso, no sabemos. Se calcula más o menos que entre 10-20% de personas con PMS tienen un anillo 22. Acuérdense, todas las personas con PMS tienen o mutación de CHAN3 o de lesión de CHAN3. Pero entre esos, los que tienen mutación de CHAN3 no tienen absolutamente ningún riesgo de tener un cromosoma en anillo. Ellos no tienen anomalías cromosómicas, entonces no tienen que preocupar. Son solo los que tienen de lesiones que pueden tener un cromosoma en anillo. ¿Ok? Entonces, ya se los había dicho, pero vuelvo y se lo repito aquí en verde. Este verde es para enfatizar, es el principal mensaje. Todos los niños con un diagnóstico de Phelan-McDermid, de una lesión del gen CHAN3, que hayan sido diagnosticados con microarray, necesitan tener un cariotipo para saber si además de la lesión tienen un cromosoma en anillo 22, ya que esto influye en el seguimiento recomendado para estos pacientes. Y espero que ya hayan entendido, solo los pacientes con Phelan-McDermid que presentan un anillo 22 corren riesgo de desarrollar tumores relacionados con el NF2. Por eso es muy, muy importante que se haga el cariotipo a todos los que tienen de lesiones
para poder identificar cuál es el subgrupo de los que tienen anillo y solo hacerles este seguimiento especial del que vamos a hablar a los que tienen el anillo. Les hago una clarificación. Las lesiones relacionadas con Phelan-McDermid, que incluyen Chancres, son de dos tipos: terminales, las que se extienden hasta la puntica del cromosoma, y las otras son intersticiales, que afectan Chancres, pero no tocan la puntica del cromosoma. Las intersticiales son muy, muy raras, 1 o 2%, o sea que no nos tenemos que preocupar. Pero si a un paciente le diagnostican una lesión intersticial y están seguros que es intersticial, esos pacientes no tienen riesgo anillo 22, porque el anillo 22 está relacionado solo y exclusivamente con las lesiones terminales. Acuérdense que para crear el anillo se necesita una lesión terminal. ¿Okay? Si la lesión no es terminal, no puede estar implicada con un anillo. ¿Okay? Entonces, eso es una, digamos, sutileza que no nos interesa mucho, en el sentido que la vasta mayoría de pacientes con Phelan-McDermid que tienen de lesiones son de lesiones terminales. Y hay muchos que no saben si la lesión es terminal o intersticial. Si no saben, asuman que es terminal, porque esa es la gran mayoría son terminales, y pídanle a sus médicos que les hagan hacer un cariotipo. Un cariotipo es un examen que es fácil de hacer, que es barato, y que, no hay, y que es necesario, absolutamente necesario en los pacientes con Phelan-McDermid y de lesiones. ¿Ok? Entonces, ¿qué riesgo tienen los pacientes con anillo 22 de desarrollar neurofibromatosis? Otra vez, no podemos saber. No tenemos los datos, no se han estudiado cohortes sistemáticamente. En un estudio de 43 pacientes con anillo, vieron que 6 habían desarrollado tumores. Pero obviamente este porcentaje va a variar qué edad tenían los pacientes cuando se evaluaron. Obviamente, si uno incluye pacientes de 5 años, probablemente no tienen ningún tumor. En cambio, que si incluye pacientes de 40 años, de pronto sí tiene más probabilidades de tener tumores. O sea que varía mucho con la edad a la cual los pacientes fueron evaluados. ¿Ok? Bueno, en este artículo escrito por Cosa y colaboradores en el 2023, hicieron una revisión de 20 casos de Phelan-McDermid asociados con anillo 22 que habían sido reportados en la literatura médica, y mostraron que la media de aparición de los tumores era a los 20 años. ¿Ok? Había pacientes a los que les habían empezado tumores a los 15 años y a otros a los 52 años. ¿Okay? Ese era el rango entre 15 y 52, como ven, muy variable, pero en todo caso, uno no se espera que los pequeñitos, chiquitos, tengan estos tumores, sino que empiezan más tarde. Pero también conocemos casos que han empezado más temprano. Algunos de ustedes estuvieron en la conferencia que organizamos en Madrid creo que fue en el 23, donde tuvimos la fortuna de recibir a la doctora Claire Ford de Manchester, que es que trabaja en un centro especializado en neurofibromatosis, y siguen más de 300 pacientes con neurofibromatosis, entonces son muy expertos. Y ella comentó que en el centro de ellos hay algunos pacientes que han tenido un inicio menos de 15 años. ¿Okay? Bueno, la mayoría de los pacientes, volvemos aquí a estos 20 pacientes con PMS y anillo, la mayoría tenían schwannomas y meningiomas, lo que es de esperar, porque esos son los tumores más comunes. 90% tenían tumores múltiples, entonces también nos dice esto de tener un tumor aislado en solamente una parte del cuerpo no es usual. En general aparecen múltiples tumores. La mayoría de los casos habían sido operados. A un paciente se le aplicó la estrategia de esperar y observar. Esto es cuando uno ve un tumor, el paciente está bien, parece que el tumor no está causando problemas, entonces uno, en vez de decir lo tengo que operar, dice vamos a seguir haciendo controles regulares y vamos decidiendo qué se hace si aparece algún síntoma o alguna manifestación. Bueno, y a otros le dieron tratamiento farmacológico. ¿Cuáles son las recomendaciones para el seguimiento de los pacientes con cromosoma en anillo?
En este momento no existe ningún protocolo de seguimiento específico para los pacientes con cromosoma en anillo, ¿ok? Ha habido propuestas de personas expertas, pero no es un protocolo que ya se haya decidido por todos que esto es absolutamente lo que hay que hacer, ¿ok? Lo que sí existen son protocolos de seguimiento en neurofibromatosis tipo 2, que ustedes ya entendieron que son otros pacientes que son los que nacieron con la mutación, pero que lo que les ocurre a ellos les puede ocurrir a los niños con anillo 22 en menor grado, pero es similar. Entonces, por eso eh, el seguimiento es similar. Entonces, probablemente no es necesario que el seguimiento de los pacientes con anillo 22 se inicie tan temprano ni sea tan intenso como el de los pacientes con una mutación constitutiva, o sea, los que nacen con la mutación. Ahorita vamos a ver qué es lo que se necesita en el seguimiento, pero una de las cosas que se necesita es una resonancia. Y el problema con la resonancia en los pacientes con Phelan-McDermid es que estos pacientes, a diferencia de otros pacientes que no tienen deficiencia intelectual y problemas de comportamiento, es que los pacientes con Phelan-McDermid probablemente van a necesitar una anestesia general o una sedación, porque la resonancia puede durar hasta 80 minutos. Entonces estos niños no se van a quedar quietos durante 80 minutos. Entonces hay que hacerlo con anestesia, con sedación, y eso obviamente hace que una resonancia que uno podría repetir todos los años en una persona sin ningún problema, cuando se trata de hacer anestesia general, y si eso ya es otra cosa, entonces hay que evaluar paciente por paciente cuáles son los riesgos, los beneficios y decidir cómo y cuándo hacer. Entonces es un manejo personalizado. Eh, en la guía del manejo de Phelan-McDermid, que fue publicada ahí no veo el año porque está tapado aquí con una cosa, pero en el 23 fue, em, em, se recomendó que a los pacientes con cromosoma 22 se les hiciera una resonancia del cerebro y de la médula espinal cuando se les hiciera el diagnóstico inicial y que después se repitiera esta resonancia como parte de un seguimiento regular cada 1 o 2 años, hasta más o menos los 40 años. Y referir a los pacientes para una evaluación oftalmológica y hacer un seguimiento cada año, referirlos para una evaluación de audiología y hacer un seguimiento cada año, y referirlos a dermatología y hacer un seguimiento cada año. Esto es lo que ellos recomiendan. Eh, entonces, veamos aquí el manejo. Entonces, cuando empezar cuándo empezar las evaluaciones para buscar si tienen manifestaciones de neurofibromatosis 2 en los pacientes con anillos. No existe un número mágico y no existe un consenso, pero digamos más o menos a los 10 años, ¿ok? Antes de los 10 años parece poco probable que les empiecen las manifestaciones, entonces más o menos a los 10 años, 10, 11, como vieron, hay unos sitios que dicen 15, bueno, digamos, más o menos a los 10 años se puede empezar a hacer estos controles. Lo que es esencial en el seguimiento de estos pacientes es que tienen que buscar un centro de especialistas que conozcan la neurofibromatosis tipo 2. Esto es lo esencial, ¿ok? No es al médico de la esquina, no es al médico del hospital del barrio, no, porque estas son enfermedades muy raras que necesitan un conocimiento específico de la enfermedad. Entonces necesitamos que busquen centros especializados que sean familiares con la neurofibromatosis tipo 2 y que apliquen esos conocimientos al seguimiento de los niños con anillo 22. ¿Okay? Eso es lo más importante. Entonces, ¿cuáles son estos centros? Yo les busqué unos que en una diapositiva al final les voy a mostrar, pero están solamente en Barcelona y en Madrid. En otras partes de España no sé cómo es,
y no sé a quién lo refieren. De pronto no hay un centro como tal, pero hay algún neurólogo que sea especializado y los médicos locales saben que ese es el que maneja a los pacientes con neurofibromatosis. No sé, ustedes se tienen que informar. Pero el caso es que para este seguimiento es un seguimiento especializado por personas con experiencia en neurofibromatosis tipo 2. Esto es lo más importante. ¿Ok? Entonces, cuando se empieza este seguimiento, lo que hay que hacer es una evaluación anual por neurología con experiencia en neurofibromatosis tipo 2 y ya son ellos, según los criterios que usen en el centro, su experiencia, el estado clínico del paciente y todo, que van a decidir si hacen y no hacen la resonancia, cada cuánto la hacen. Ellos son los que deciden, ¿ok? Se recomienda hacer una evaluación anual por audiología y oftalmología, ¿ok? Para ver la audiología, porque si empiezan a crecer los chanomas auditivos, se va a empezar a perder la audición. Y es mejor descubrirlo no cuando haya cogido mucha ventaja, sino cuando esté ocurriendo para tratar de preservar la audición y también de hacer ciertas medidas. Cuando ya esté demasiado grande, a veces ya no hay nada para hacer. ¿Ok? Y oftalmología, por lo que les conté de los problemas de cataratas y de otros tumores que pueden ocurrir, que también se pueden manejar. Entonces, esta resonancia del cerebro y de la columna se puede considerar repetir cada 2 años. Ya hablamos de la dificultad de la necesidad de anestesia, entonces hay que considerarlo caso por caso y según los expertos que estén evaluando el paciente, ellos son los que van a decidir. En caso de que haya un tumor que se haya encontrado, que no está poniendo problema, pero hay que vigilarlo para ver si va creciendo y si va a causar problema, de pronto se necesitan hacer resonancias cada año en vez de cada 2 años. Eso ya se decide según cada paciente. Entonces, ¿cuál es el manejo de estas cosas, de estas complicaciones? Entonces, los schwannomas y los meningiomas, cirugía es el manejo. Como les dije, hay unos que no necesitan cirugía, pero cuando se necesita hacer algo, el manejo más común es cirugía. A veces se hace radioterapia, pero no irradiación como cuando le hacen a los pacientes con cáncer que les hacen radioterapia, sino este que se llama bisturí gamma, que es una cirugía estereotáxica con un bisturí que tiene irradiación. Entonces, al cortar el tumor, así sí, con un bisturí, también irradian la zona. ¿Ok? Entonces, esto es una técnica muy especializada y a veces la usan para operar estos tumores. ¿Ok? Es muy importante proteger la audición. Entonces, al principio, cuando hay pérdida de audición, se pueden poner audífonos que les pueden ayudar. Y en algunos pacientes, cuando ya el problema es más avanzado, se les pueden poner implantes cocleares. A los que les ponen implantes cocleares son los que pues tienen una pérdida muy severa, pero el nervio todavía funciona. Entonces, al ponerles el implante, todavía pueden estimular ese nervio. Pero hay unos que ya el nervio quedó completamente destruido, entonces les ponen un implante auditivo en el tallo cerebral. Yo no creo que esto lo hagan con mucha frecuencia y los resultados no son milagrosos. Esto sinceramente pues está por mencionarlo, pero yo no sé esto qué tan práctico sea. Bueno, hace unos años vieron que había un tratamiento farmacológico para esta enfermedad. Lo que no dije al principio, y que lo digo ya, no hay cura para esta enfermedad. Esto no hay ningún tratamiento que pueda curar la neurofibromatosis tipo 2. Lo único que puede hacer es manejar las complicaciones. ¿Ok? Y este tratamiento farmacológico tampoco es una cura, es para manejar y es una terapia dirigida, es un anticuerpo de estas terapias dirigidas que se llaman así porque son dirigidas a un mecanismo molecular específico de la enfermedad. En general son anticuerpos y cuestan una fortuna. Estos son inyecciones que hay que hacer en un medio hospitalario y hay que hacerlas regularmente y cuestan miles y miles de euros, pero hay unas que son milagrosas y en este caso, esta específica inhibe un factor de crecimiento de los vasos arteriales, ¿okay? que irrigan el tumor. Entonces, al frenar la proliferación de las arterias en el tumor
deja de crecer o a veces empieza a involucionar, a disminuir de tamaño. Entonces, les han dado esto a pacientes, ya sea los que tienen schwannomas vestibulares, para frenarles el crecimiento o para disminuirles el tumor, sobre todo los que no son operables o tumores en alguna otra parte que no puedan ser operables y han tenido buenas respuestas. Entonces, como les digo, es un tratamiento que eh, pues no es una pastillita que uno se toma en la casa, es en el hospital, hay que darlo cada 15 días. Obviamente tiene efectos secundarios, toxicidades y problemas y todo, pero si el problema que uno está tratando es suficientemente grave, la pérdida auditiva es suficientemente grave, si se justifica, eso es una posibilidad para considerar. Bueno, y ya para terminar, entonces ya hablamos de NF2, de neurofibromatosis tipo 2, y les quería hablar de este segundo gen, que también está en el cromosoma 22, y es otro gen supresor de tumores, que se puede perder exactamente por el mismo mecanismo por el que se pierde NF2, y este cuando se pierde va a causar un tumor que es completamente distinto. Entonces, como vieron, el gen está aquí mucho más arriba. Entonces, el primer hit va a ser la pérdida del anillo 22 en unas de las células durante la división celular durante la vida, exactamente como lo que explicamos. Ese es el primer hit. Y entonces, algunas células van a quedar que perdieron una copia del cromosoma 22, entre ellos el gen SMARCB1 y el NF2 también lo perdieron. Bueno, y no pasa nada hasta que llega el segundo hit, esta vez no en el gen NF2, sino en el gen SMARCB1 y empieza a proliferar esa célula. La diferencia es que este es un cáncer. El otro no era un cáncer, esto es un tumor que es canceroso, eh, es muy raro y es muy agresivo. Agresivo quiere decir que crece muy rápido. Y la otra diferencia es que empieza en niños chiquitos. Esto, casi todos los casos han ocurrido en niños menores de 3 años. Es muy raro que ocurra después de los 4 años, aunque ha habido también casos de adolescentes y adultos, pero es muy raro. Entonces, esto es un cáncer del cerebro muy raro y agresivo. Afortunadamente, el riesgo de tener este tipo de cáncer en personas con anillo 22 es mucho menor que el de neurofibromatosis tipo 2. Y como para que se den cuenta, en toda la literatura científica solamente ha habido 5 casos. Entonces, obviamente, ha habido otros casos que no han descrito en la literatura, pero es suficientemente raro para que los médicos que ven pacientes así los describan en la literatura. Y solamente existen 5 casos. Entonces, aunque es una cosa muy severa, afortunadamente el riesgo es bajo. Sin embargo, es importante saber que existe este riesgo, porque acabamos de decir que a los pacientes con anillo les van a empezar a hacer un seguimiento a los 10, 11, 12 años. Pero esto, si ocurre, va a ocurrir mucho antes, ¿ok? Entonces, los papás tienen que saber esto y tienen que transmitirle esto a los doctores. Entonces, los signos sospechosos, esto es un tumor en el cerebro, las manifestaciones van a ser las de un tumor en el cerebro, puede ser eh, convulsiones de comienzo súbito, puede ser vómito porque aumenta la presión intracraneana, entonces vómito que sin parar, pérdida de equilibrio, debilidad en un lado del cuerpo porque tienen aquí un tumor que les está haciendo presión. Bueno, entonces cuando pasan estas cosas, los niños deben ser evaluados rápidamente, particularmente, como les digo, los niños chiquitos, porque esto es muy raro que ocurra después. Y esto se trata como se trata un cáncer, con cirugía, se puede operar lo más rápidamente posible y con otros tratamientos. El pronóstico no es muy bueno, pero hay algunos que los diagnostican rápido, les puede ir mejor. Bueno, entonces en conclusión, las personas con anillo 22 tienen un riesgo elevado de desarrollar tumores relacionados con el NF2. Es importante saber esto y realizar controles periódicos.
Afortunadamente, el patrón de los tumores observados concuerda más con la neurofibromatosis tipo 2 en mosaico, o sea que no es tan severa ni tan generalizada como la de los pacientes que nacieron con la mutación en F2. Y repito, todos los pacientes con lesiones terminales en el cromosoma 22 necesitan un cariotipo para determinar si tienen un cromosoma en anillo, lo que conlleva un riesgo elevado de neurofibromatosis tipo 2. Y esto es lo que encontré en internet. Hay unos sitios excelentes que les recomiendo de información. Son en general de neurofibromatosis, pero cuando van a los sitios encuentran que hay neurofibromatosis tipo 1. Esa no van a leer ustedes porque de esa no se trata, sino la neurofibromatosis tipo 2. Entonces, la Asociación Española de Neurofibromatosis, la Asociación de Afectados de Neurofibromatosis y otra específica en Cataluña. Y aquí encontré esto de centros, servicios y unidades de referencia para síndromes neurocutáneos genéticos que se llaman facomatosis. La neurofibromatosis se considera una facomatosis porque tiene manifestaciones cutáneas, que son los tumores que se ven así visibles, las manchas, y neurológicas, eso se llama una facomatosis. Entonces hay tres unidades que han sido designadas expertas, pero fíjense que las tres están en Barcelona, pues allá en Cataluña. Y también hay unidades con experiencia en fibromatosis en La Paz, en Hospital Infantil Universitario Niño Jesús de Madrid y Hospital Fundación Jiménez Díaz de Madrid. Entonces, estos son sitios donde ustedes se pueden dirigir, pero obviamente en estas asociaciones hay también emails y me parece que ese es el mejor contacto para ustedes. Si ustedes viven en una ciudad que no es cerca de uno de estos centros, ustedes les escriben a ellos y les dicen, yo vivo en Sevilla y tengo un niño con anillo 22 que necesita un seguimiento en neurofibromatosis, ¿a quién me recomiendan? Con seguridad ellos saben quiénes son los expertos en otras regiones de España y les pueden aconsejar. Ya, esta era mi última diapositiva, entonces si tienen preguntas, les contesto. Hola, ¿me escuchan? Sí, sí. Hola. Bueno, me llamo José Antonio y soy padre de una niña que tiene Phelan-McDermid con anillo 22 y tiene 35 años. La verdad es que ella, por la edad que tiene, lo primero que se le hizo fue el cariotipo y después se le ha hecho el array cuando ya se diagnosticó. Y lo que me llama la atención, bueno, tenía mucho interés en escucharte, Catalina, porque efectivamente ahora recientemente hemos tenido que operarla de cataratas, porque ha tenido una catarata precoz de muy rápida evolución y bueno, todo ha salido perfectamente, sin ningún problema. A ver, con las dificultades propias de estos chicos que se operan de cataratas y que no se les puede hacer una valoración adecuada de la agudeza visual y de qué lente se le va a poner y tal, pero bueno, la verdad que ella no va a leer, con lo cual por lo menos que tenga un campo de visión. Claro. Había tenido un par de antecedentes de caídas hacia el lado derecho y posiblemente había estado relacionada con la falta de visión por el ojo derecho. Entonces, bueno, pues eso ya ha pasado. Pero también quería comentar, porque el caso de mi hija es que tiene una pérdida muy, muy alta de megabases, más de 8, con lo cual ¿De aparece cuánto? más de 8, ¿De más de 8, cuánto? de 8, creo que son 8 megabases, no 8.000 o 8 millones de Sí, 8 megabases. millones, listo. Y yo dije que las más grandes en PMS son de 9,2. Entonces ella Exacto, entra. pues ella es, sí, a partir de cuatro y pico ya son grandes, de elecciones muy grandes, ¿no? 4 millones son grandes, pero en el caso de ella, efectivamente es una elección muy, muy grande. Y también tiene otro síntoma, otro bueno, pues que me llama la atención, que es el linfedema, claro. El Sí, linfedema pero sí. sí, pero aquí estamos hablando es neurofibromatosis. El Sí, sí, linfedema no, el está linfedema asociado con sí otro gen, no tiene nada que ver con es esto. otro gen, sí, pero que bueno, Sí, es una celulitis que también, bueno, son los dos casos
que hemos tenido. Pero sobre todo mi pregunta era, como el anillo, como es un cromosoma en anillo y ella tiene una pérdida tan sumamente grande de bases, claro, lógicamente hay que pensar que está perdiendo, por supuesto, el SAN3, el NF2, el de las cataratas o el del linfedema. Entiendo que habrá perdido todos esos al ser una No, delección tan las sumamente alta. cataratas son debidas a la neurofibromatosis. No es entonces debido tampoco a algún específico, ¿no? Es específico, es la neurofibromatosis. En la neurociencia, vale. No, Mm. pensaba que podría ser un gen específico Mm, en al la de ser lesión, en no. un anillo 22, en un anillo que lógicamente ha perdido mucho, pues que haya distintos genes Sí, que pero controlan otras. a ver, ella no perdió mucho, no perdió más que muchos otros pacientes. Una de lesión de 8 millones hemos visto en muchos pacientes, ¿ok? O sea que no es nada particular, es una de lesión grande, pero está descrita, ¿ok? Sí. No hay ningún gen en las de lesiones con 22q13 que cause cataratas precoces. Si un niño tiene cataratas, un paciente tiene cataratas precoces y tiene un anillo 22, el mecanismo es una Es la neurofibromatosis. neurofibromatosis tipo 2, vale. Entonces, ¿cuál es la Eh, pregunta? Entonces, ella también la diagnosticaron en su momento también de neurinoma del acústico, que Exacto, eso es lo lógicamente que hemos estado es hablando todo lo que el hemos tiempo. estado hablando. Sí. Solamente lo tiene en uno de los lados, en el lado Mm. derecho. Y nosotros actualmente estamos haciéndole habitualmente los seguimientos con resonancia magnética, pero del neurinoma. Pero por lo que me estás comentando, tendríamos que hacer resonancia magnética de todo el cerebro y de médula espinal alguna vez. Entiendo. No, 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 porque no, si no tienes síntomas, no. Es que eso si es lo no, que yo no, les no, digo, que no, que eso se ve según los pacientes. Si ella no tiene ningún síntoma de la columna vertebral, no hay que hacerle sí, la no resonancia. haría falta. No, En el caso de ella, el neurofibroma del acústico se vio de nuevo porque le pedimos una resonancia, no porque tuviera ningún síntoma. Y es verdad que ese neurofibroma se está manteniendo en el tiempo. En 5 o 6 años qué bueno. que ya lleva, se está manteniendo, no está ¿Cuánto tiempo aumentando. lleva que se mantiene? Pues yo creo que son 6 años. Para que Sí, vean, oigan, para que oigan todos los otros que pues, la sí, situación sí. a veces se diagnostican y crecen rápido y Sí, todo, sí, pero es un otros crecen diagnóstico. lentamente y pueden seguir así y Sí, no pasa mayor cosa. y Mm. no ha tenido ni bueno, no hemos apreciado ni vértigos, ni mareos, ni pérdidas, ni falta de equilibrio. Creemos que puede ser algo de disminución de la audición, pero es muy difícil de valorarlo en estos chicos, hacer una agudeza auditiva. Pero bueno, se maneja bien y a priori ese el neurinoma o el suonoma del octavo par, de momento está quietecito y parado y ya son 35 años, ¿vale? Así que espero bueno, pues que siga así. Y lo que comentarte, lo que más me ha llamado la atención, porque es que es lo de las cataratas, porque, bueno, pues ha sido, efectivamente, está en los libros, pero es que no conocemos ningún caso y si eso, por lo menos en el grupo de Phelan-McDermid que tenemos, Pero que yo no hay. sé si es porque no se las buscan, porque en neurofibromatosis, como les digo, en los que nacen con la mutación, 60% tienen Tienen cataratas, o sea que no es cataratas. raro. Y Sí, en las manifestaciones principales, las primeras manifestaciones está pérdida visual, es por sí. cataratas, o sea que A ver, raro no es. La verdad es que lo has explicado muy claro. Yo creo que ha quedado súper claro toda la explicación. En cualquier caso, por si alguien tiene alguna pregunta que se haya quedado y que no, o luego cuando lo pongamos, lo colguemos en las charlas de YouTube de la asociación, si hay alguien que le surge alguna pregunta, pues nada, me lo dice y yo le pongo en contacto con Catalina para ver si se la puede resolver. Muchas gracias, Catalina. Y yo creo que lo único que preguntarte, José Antonio, si quieres que cortemos tu pregunta o si da igual que la pongamos por si le puede servir a los demás. Sí, sí, perfecto. Puedes ponerla. Venga, Bueno, hasta luego, que estén muy bien. hasta luego.